Estamos ya de regreso con el informativo. Ya tenemos en nuestro estudio al doctor Rafael Páez Hurtado, el secretario de Asuntos Profesionales del Comité Ejecutivo del Partido Aprista Peruano, Zona Sierra. Muy buenas noches, Rafael. Este es el informativo. Muchas gracias por la oportunidad que me has brindado para exponer un poquito sobre la fundación de nuestro glorioso partido, el Partido Aprista. Bueno, ayer han estado ustedes de celebraciones por la fundación, un año más de la fundación del Partido Aprista. Más que una celebración, un recordatorio histórico, porque el 20 de septiembre pues, del año 1930, donde fue fundado, fue un hecho histórico y sobre todo fue un hito en la política peruana. Nos gustaría, Rafael, que en este contexto, en esta coyuntura que no es, digamos, tan agradable, esto utilizamos un término para los militantes y dirigentes del Partido Aprista, nos hablas un poco, pero claro, con la síntesis que te caracteriza, gracias. La historia, rápidamente, de la fundación del Partido Aprista. Bueno, fueron trabajadores manuales e intelectuales que reunidos en un taller de ebanistería en el populoso barrio de La Victoria en Lima, en donde deciden aprobar y suscribir el acta de inauguración de la sección peruana del APRA Continental, que es el actual Partido Aprista Peruano. En un momento también que se va organizando otros movimientos como el Partido Comunista, el Partido Socialista. Eso es un poquito más adelante, como Ariadne, esto lo vamos a ver más adelante. La importancia fue reconocida, como te decía, por tirios y troyanos, pero lo más importante es ver primero la fundación del APRA Continental, es decir, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que fue simbólicamente, se realizó en México el 7 de mayo de 1924, y sobre todo con un mensaje de convocatoria a la juventud continental en todo el continente americano. Y Aya de la Torre pronunció un discurso muy histórico, y en esa época era estudiante deportado como movimiento político continental de acá, del Perú. Entonces, el 20 de septiembre de 1930, que ya hemos referido, había sido deportado y antes se había constituido apristas en diversos países, y funcionaba la célula aprista de París, Francia, desde 1927, con dos secretarías ejecutivas. La sección del APRA en México, con Uso Galván, y en Costa Rica, y en Santo Domingo, en Puerto Rico, en las Antillas, en La Paz, Bolivia, con un tal Rómulo. En Argentina existían dos células apristas. En Buenos Aires, con Juan de Dios, que bien me recuerdo, y en La Plata con Luis Heisen, el chimbotano que nosotros conocemos. Y en Perú faltaba, y en Buenos Aires, y en México, en La Paz, en donde se suscribe, y el mismo Víctor Raúl suscribe esto el 25 de julio de 1929. Se sienta de organizar y deciden formar recién la célula del Partido Aprista Peruano. Y esto se puede ver en un libro, En temas y obras del Perú, para la verdad de los hechos, de Luis Heisen. Y cuando se constituye la célula aprista peruana, ¿cuál fue el impacto político, cuál fue la trascendencia, en qué contexto se desarrollaban estos hechos políticos en el Perú? Mira, esto me hace recordar para hablar un poquito de Luis Eduardo Enríquez y los fundadores del partido de esa época. En realidad los miembros fundadores del partido aprista se venían reuniendo permanentemente meses anteriores en la casa de Carlos Muñoz, ubicado en la calle El Milagro de la ciudad de Lima, conforme lo registran Perkin Murillo Garay Gocha en un documentado o una obra en la historia del APRA del año 1919 y 1945 en una segunda editorial, y sobre el mensaje que formuló Aya de la Torre, que se encontraba en Berlín, en Alemania, y deciden organizarse políticamente en torno a un partido. Mira, conforme eso se puede verificar en los textos publicados en aquella época. Claro que sí. Ahora, mira, déjame un poquito cómo este comité ejecutivo y que se encarga, y yo quisiera no olvidar que a la primera secretaría Luis Eduardo Enríquez, un cusqueño, y que economía fue Eduardo Gamboa, y otras comisiones de propaganda y disciplina, como ahora el partido mantiene esa organización desde aquella época. En esa ceremonia que se hizo en esa época,
Serafín del Mar, para los que somos apristas y conocemos ese recuerdo, Magda Portal, Clodomiro Chininos, Alcides Espelucín, poeta y escritor paisano mío, ¿no? Que fue natural de la provincia de Ascope, en La Libertad. Yo soy trujillano, ¿no? De Trujillo. Francisco Galarreta, Arturo Pinto, Rodrigo Franco, Rodrigo Guerra, y otros más. Apolay, recuerdo, no el Apolay Campos de ahora. No, claro. Rafael, claro, o sea, todo eso, digamos, la parte iniciática del partido aprista, ¿no? Así es. Nos has hablado un poco que la primera, digamos, visión del APRA fue un APRA continental. También es así que se van formando células en distintos países latinoamericanos. Así es. Hasta que se conforma la célula del partido aprista aquí en el Perú. Sin embargo, Carlos Manuel Cox, no te olvides que fue el primer secretario general. Todo este conjunto de pensadores, de ideólogos, de políticos, se van juntando en base a la figura inicial de Aya La Torre, ¿no es cierto? Luego, cuando Aya La Torre, entiendo yo, escribe el antiimperialismo y el APRA, se consolida el movimiento ya como un movimiento ideológico. ¿Es así? Así es. Mira, en esa época hubo un aprista que en el año 48 se retiró, no quisiera recordar el nombre, ahorita no lo recuerdo, y que descubre, y que siendo renunciante al partido aprista, paralelamente Aya de la Torre hace un libro en donde dice la gran estafa del Perú, el partido aprista peruano, pero más dirigida hacia el Partido Comunista que paralelamente en aquella época se había fundado. Claro, y entiendo que un buen número también de militantes apristas fueron después a parar a las filas del Partido Comunista. Luis Eduardo Enríquez, para los comunistas y los que conocen su historia, fue aprista antes de ser el fundador del Partido Comunista. Y Rafael, ¿y cómo fue la relación entre Víctor Raúl Aya Torre y Carlos Mariátegui? Mira, esto es interesante, mira. Ahora se conoce, en Alberto Tauro, en su archivo desde México, tiene bastante detallado este pasaje histórico. Y es necesario saber, sobre todo, que Enríquez, desde París, y forma parte de la célula del partido aprista en el Perú, y que posteriormente, junto a Alfredo González, conforman la fundación del PAB a pedido de Aya de la Torre, y este se encontraba, vuelvo a repetir, desde 1929 deportado en Berlín, ¿no? Enríquez llega al Perú en el año 1930 encontrando un ambiente hostil y persecutorio, y es apresado, y en la caída del gobernante Augusto B. Leguía el 22 de agosto de 1930 por el golpe de estado de Luis Miguel Sánchez Cerro, si es que claro, tú mal recordarás, Cerro, claro. Y que da una amnistía política a los dirigentes apristas, y este sale de la cárcel para continuar con esa misión que le había encomendado Aya de la Torre, y que después de haber sido fundado el Partido Aprista Peruano, escribe una carta a Luis Heysen, y este se encontraba en Argentina, como te había dicho, informándose sobre tal acontecimiento. Entonces, y los otros que estaban fundando el Partido Comunista Peruano paralelamente ante algunos renunciantes de esa época que habían conformado. ¿Y la figura de José Carlos Mariátegui cómo encaja allí, en ese contexto de formación? Mira, ideológicamente en los conversatorios y en los coloquios que tenía Aya de la Torre participaba también Mariátegui. Y las discrepancias entre Aya de la Torre y Mariátegui se van a dilucidar más tarde, en parte por los comunistas que dicen que Aya de la Torre había hecho muchas concesiones, muchos acuerdos, mucho diálogo con la derecha de aquella época, en contraposición a los 5 puntos ideológicos que había. Pero también hay que recordar, Rafael, que históricamente se le reconoce a Aya de la Torre que él nunca abjuró del capital. Él no era enemigo del capital, porque él siempre decía que primero había que crear riqueza para poder distribuirla, ¿no es cierto? De repente se encontraba con mensajes mucho más radicales de otros sectores progresistas que iban insurgiendo en la vía política nacional por aquellos años. Mira, eso del diálogo con el capital, que ideológicamente ha ido migrando, entre comillas, y ahora en el último libro de Alan García,